Hola, buenas tardes para todos. Estamos esperando a que se conecten más personas a este espacio, a este webinar y daremos inicio. Bueno, mientras se van conectando más personas, vamos a dar inicio al webinar correspondiente a las opciones generales de SBR, comercialización de bienes raíces. Vamos a ver los aspectos generales de todos y cada uno de los submódulos que componen el módulo comercial. Mi nombre es Camilo Mendoza, soy consultor del módulo CBR. Y la idea de esto es que cualquier duda, pregunta que tengan, nos vayan haciendo las preguntas a través del chat del webinar y las vamos respondiendo en línea. ¿Ok? No esperen hasta el final porque de pronto no vamos a poder responderlas en este momento y tendremos que enviarles
pues más adelante las memorias con las respuestas. Así que aprovechen y van haciendo las preguntas de cualquier duda que vayan teniendo. Vamos a iniciar de una vez. Vamos a hablar acerca de CBR. CBR tiene unos submódulos, habíamos hablado o les venía contando que los submódulos de CBR, ellos juntos nos van a permitir a nosotros hacer la configuración y el manejo del submódulo comercial. CBR corresponde a comercialización de bienes raíces, son sus siglas, y es el módulo dentro de 5RP que les va a permitir a ustedes poder controlar y manejar toda la comercialización. Es importante tener en cuenta que la base principal del manejo de CBR es la creación de los proyectos que ustedes comercialicen de cada una de sus empresas, digamos de alguna manera. Los proyectos, el nombre como tal, su configuración, su definición, ustedes son quien lo definen. En este caso, no vamos a entrar en detalle en rutas, no vamos a entrar en detalle en opciones específicas. Hay algunas configuraciones que de hecho ya están hechas, pero es más para que ustedes vean a nivel general cómo funciona y cuál es el alcance como tal del módulo comercial. Así que, teniendo en cuenta eso, es importante empezar con algo y es la creación de los proyectos. Los proyectos o las etapas de venta que ustedes manejen dentro de sus compañías se van a poder asociar a algo que se llaman macroproyectos. Eso permite que ustedes puedan ver a nivel de informes, información o consultas únicamente a nivel de un proyecto o una etapa o a nivel general, o sea, macroproyectos. Eso quiere decir que un macroproyecto puede tener muchos proyectos dentro de él o uno solo. Ya es como ustedes lo vayan definiendo y como quieran tener esa estructura dentro de su compañía. Inicialmente, por acá ya tengo un macroproyecto creado. El macroproyecto se llama en este caso Salitre Campestre. Y como se dan cuenta, en este caso, miren que de hecho, bueno, si yo vengo aquí a esta ventana, tengo diferentes macroproyectos creados, pero vamos a irnos con este ejemplo que es el de Salitre Campestre. ¿Listo? Cuando ingresamos a la configuración, el sistema les va a pedir unos datos básicos como lo son nombres, como lo son dirección, como lo son algunos datos básicos de ese macro. Y algo importante que les va a servir mucho para poder encontrarlo dentro de otros macro proyectos que quizás ustedes manejen es el logo, ¿no? O la imagen que es la que están viendo aquí en la parte derecha que les estoy. Teniendo en cuenta eso, lo que seguiría es la creación del proyecto, ¿sí? O los proyectos, la creación de los proyectos, que también ya tenemos por aquí un ejemplo, les va a permitir a ustedes poder, como les digo, crear las diferentes etapas de venta de sus macro proyectos, digámoslo de alguna manera. Y miren que en este ejemplo yo tengo algo que se llama Salitre Campestre etapa 1. Miren que dentro de Salitre Campestre etapa 1 ya empezamos a hacer o a definir unas configuraciones mucho más detalladas, como lo son cuál es la entidad de crédito que financia el proyecto, ¿sí? O crédito constructor, o como en otros países se conoce, el crédito interino, ¿no? Si aplica, ¿no? Porque puede que no aplique. Entonces, se configura dentro de una serie de entidades que ustedes van a poder seleccionar. Se va a poder configurar también la entidad que administra ese proyecto o la fiducia asociada, si tiene, si aplica, y algunas otras configuraciones que el sistema nos va a ir pidiendo para que podamos ir trabajando los diferentes módulos o submódulos mejor de la aplicación. Tenemos diferentes configuraciones. De hecho, tenemos una configuración contable. Tengan en cuenta que CBR tiene una integración directa con el módulo financiero o contable de la compañía. En caso tal que se adquiera, pues, o se tenga la licencia de esos dos módulos, el módulo contable y el módulo comercial, se tiene un punto en donde pueden llegar a integrar de acuerdo pues, a unas configuraciones que hay que hacer y hay que tener. Bueno, ya yéndonos a la configuración como tal del detalle del proyecto, viene algo importante que deben tener en cuenta y es la asignación de los tipos de unidad a los proyectos. Quiere decir, en ese orden de ideas que en la asignación de tipos de unidad a proyectos es donde ustedes van a definir cuáles son los tipos de unidad que van a comercializar en el proyecto que están creando. Apartamentos, bodegas, casas, garajes, parqueaderos. Hablando quizás de terminología de otros países, estamos hablando de departamentos, de villas, de parqueos. Bueno, digamos que al final esto es completamente editable por ustedes y van a poder empezar a definir cuáles son esas unidades que van a comercializar por cada proyecto.
vayan creando. En este caso y en mi ejemplo, voy a comercializar dos tipos de unidad que son apartamentos y garajes. Y he marcado como unidad principal la unidad pues que siempre voy a vender, que son los apartamentos. Los garajes se venden en ocasiones sí, en ocasiones no, o al menos en el ejemplo que estoy dando en este momento. ¿Vale? Bueno, cuando nosotros ya hemos creado o ya tenemos esa configuración, ya podemos pasar a la creación del inventario dentro de la aplicación. La creación del inventario se puede hacer de diferentes formas. De hecho, se puede hacer de 4 formas diferentes. Y esas 4 opciones, en su momento se les explicaría cómo pueden ustedes llegar a hacer esa configuración. Pero en este momento voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Una de las opciones que más se usan es la creación del inventario por piso, donde el sistema básicamente lo que nos pide es qué voy a crear, o sea, qué tipo de unidad. Nos pregunta cuántos pisos o de cuántos pisos es mi edificio de las unidades que voy a hacer, que en este caso son apartamentos, el número de inmuebles por piso, el valor que quiero que tengan a nivel general. Sabemos que los precios pueden llegar a cambiar, pero aquí pues para dar un ejemplo vamos a definir un valor genérico. Si los precios son diferentes, que normalmente así ocurre, existen varias opciones para poder cambiar los precios, como lo son opciones manuales, opciones por medio de Excel, por medio de listas de precios. Así que simplemente para el ejemplo los voy a dejar con el mismo precio en este caso. ¿Vale? Aquí algunas configuraciones y tenemos por acá las unidades que él nos crea automáticamente. Le he dicho que me cree 8 pisos con 4 inmuebles por piso, pues él automáticamente hace esa creación de 8 inmuebles, perdón, de 8 pisos con 4 inmuebles en cada piso. Así que va del 101 al 104 y al final del 801 al 800. ¿No? Esta opción es muy sencilla, miren que es muy fácil de manejar. Si de pronto son más inmuebles, pues se configurarán más pisos, más inmuebles por piso. O de hecho, si la numeración no la quieren de esa manera, sino quizás alfanumérica o de otra manera, pues también se puede llegar a manejar de esa forma. Cuando ya se ha creado el inventario, bien sea de apartamentos o bien sea el inventario de garajes también, que lo podría hacer por otra opción de la aplicación, donde puedo ingresar. Recuerden que nos estamos aclarando rutas, donde yo podré ingresar a una opción que nos va a permitir a nosotros crear el inventario de forma manual. Miren, puedo crear el inventario de forma manual. Realmente si tengo un inventario muy grande, pues me va a demorar mucho y quizás no va a ser una buena forma de poder crear ese inventario por acá. Pero es una alternativa. Así que después de que ustedes ya han creado el inventario por cualquiera de las opciones que en su momento se les iría a explicar, deben tener en cuenta que hay que hacer una agrupación o crear una agrupación dentro de la aplicación. Básicamente, crear una agrupación dentro de la aplicación es unir dos tipos de unidad o más tipos de unidad. Bueno, de hecho puede ser uno solo, pero que haya pasado por esta opción y que es lo que se le va a vender o cotizar a una persona. Quiere decir que yo le puedo cotizar un apartamento más un garaje y un depósito. Hay 3 unidades involucradas. Como puedo cotizarle solamente un apartamento con un garaje. O de hecho puedo cotizarle solamente un apartamento. Pero todos esos 3 ejemplos que les di tendrían que pasar por esta opción que les estoy mostrando en este momento. Así que yo debo seleccionar el apartamento que quiero, lo llevo aquí a la parte derecha y lo agrupo con la unidad que quiera. En este caso, estoy agrupando apartamento 104 con el garaje número 2 y creo la agrupación. Este es uno de los pocos procesos que el sistema tiene o que se tienen que hacer dentro de la aplicación de forma manual, porque no hay una regla general que nos defina cómo vamos a vender, ¿no? O sea, cómo van a vender ustedes, qué apartamento va con qué garaje. Eso puede variar mucho. Entonces, como no hay una regla general, este proceso hay que hacerlo de forma manual. No, ¿vale? Aquí tengo 5 agrupaciones. Miren que tengo muchas más por hacer, pero las voy a dejar pendientes. Deben tener en cuenta que si la agrupación no se hace más adelante, hay procesos que no se van a poder llevar a cabo, como lo es la creación de las ventas, como lo es la creación o la selección del inmueble para poder cotizar. Ya lo iremos. ¿Vale? Bueno, entonces, cuando nosotros ya hemos hecho esta configuración de las agrupaciones, va a venir algo y es, bueno, eso lo pueden hacer antes o lo pueden hacer después. Y es la configuración de las tipologías. Es muy importante las tipologías porque sobre eso ustedes van a empezar a tener un manejo del CRM, que sería lo que vamos a ver más adelante, el siguiente submódulo. Pero antes de pasar para allá, deben tener en cuenta que
el sistema tiene una opción que permite crear tipologías. En que en este caso tengo en el ejemplo dos tipologías creadas, apartamentos tipo 1 y tipo 2 de 60 y de 80 metros cuadrados, que como se dan cuenta acá pues tienen diferentes especificaciones. Uno es de 3 alcobas, el otro es de 2 alcobas, ¿vale? Y cada uno de ellos, el sistema da la posibilidad de adjuntar una imagen, así como se dan cuenta acá, una imagen que me permita a mí pues, mostrar la especificación de esa unidad o de esa tipología. En este caso es esta imagen, en el caso de la tipo 2 pues sería una imagen diferente. ¿No? Ya se van a dar cuenta para qué sirve todo eso. Cuando ya hemos hecho la configuración de esas tipologías, debemos también de definir o de establecer cuál es el apartamento tipo 1, cuál es el tipo 2, porque el sistema no lo sabe. Así que hay varias opciones también para hacerlo, pero ustedes podrían, ejemplo, hacerlo por esta opción. Una opción muy fácil de manejar y que les va a permitir a ustedes definir qué tipología manejan. Miren que yo aquí vengo al inventario pues, de unidades como lo son apartamentos. Me trae todo el listado y voy a ingresar aquí al apartamento 501. Cuando yo ingreso al apartamento 501, miren que hay una opción donde el sistema me dice cuál es el tipo de inmueble de ese apartamento. Y cuando despliego están las dos tipologías que previamente yo había creado. ¿Vale? Así que esta es una opción que permite que podamos eh, configurar, que permite que podamos definir cuál es la tipología, básicamente. ¿Vale? Bueno, recuerden que hay otras opciones, pero estamos hablando de las opciones principales y con esas pues vamos a poder hacer estas configuraciones. Bueno, después de que ustedes han hecho eso, obviamente harían falta otras configuraciones ya muy específicas que no vamos a entrar en ese detalle. Pero ya con esto básico ustedes pueden empezar a manejar el siguiente submódulo que es el CRM. El CRM les va a permitir a ustedes poder controlar y almacenar la información de todos los posibles compradores, personas que están interesadas en adquirir uno de los inmuebles de los proyectos que ustedes están ofreciendo. Muchos de ellos quizás pues finalmente compren, otros simplemente quedarán como personas que estuvieron interesadas, pero quedarán almacenados en la base de datos. Así que cuando empezamos a manejar el CRM es uno de los submódulos más grandes que tiene CBR. Tiene toda una serie de configuraciones y demás opciones que pues no vamos a entrar en detalle en todas ellas, pero vamos a ver algo inicialmente que ustedes pueden llegar a hacer. Y es cuando vamos a ingresar la información de una persona que esté interesada en alguno de los inmuebles, yo voy a ingresar una ruta, la cual me va a permitir registrar el contacto como tal, que se llama registro de visitas y visitantes. Este registro de visitas y visitantes permite que nosotros podamos en un listado de macroproyectos como están viendo acá, ¿vale? Pueda seleccionar yo Salitre, miren lo que está aquí en la parte derecha, Salitre. Por eso es importante la imagen o el logo de ese macroproyecto. Y al momento de dar clic sobre el recuadro de Salitre, me va a dar la posibilidad del sistema de visualizar un plano. Ese plano es configurable por ustedes. Ese plano es un plano que debería demostrar todos los proyectos que tiene ese macroproyecto configurados. ¿Para qué? Esto con el fin que el asesor comercial, ejemplo, cuando quiera dar o hacer una cotización de la etapa número 1 de Salitre, pues pueda seleccionar dentro de este plano o dar clic dentro de este plano la etapa número 1. Miren que si yo doy, aquí tengo el cursor al borde, si lo están viendo, si yo doy clic por fuera, me refiero, si ustedes aquí alcanzan a ver, voy a ampliar esto un poco. Si ustedes aquí alcanzan a ver, hay un recuadro dentro de estas dos torres que están vistas desde la parte superior. Y si yo doy clic por fuera de ese recuadro, miren que no pasa nada. Pero si por el contrario yo doy clic dentro del recuadro, ya el sistema me va a habilitar unas opciones adicionales. ¿Eso con qué fin es? Con el fin que ustedes puedan configurar el plano que ustedes quieran del proyecto y macroproyecto que ustedes quisieron crear previamente y puedan empezar a definir cuál es el área que comprende la etapa 1, cuál es el área que comprende la etapa 2, la etapa 3, la etapa 5, y que cuando yo le dé clic dentro de esa área que ustedes han definido, él me muestre, en este caso, cuáles son los inmuebles que tengo disponibles, vendidos o reservados, como lo están viendo en este momento, de acuerdo a esta clave de color, ¿vale? Así que en este caso el sistema me está diciendo que tengo 8 inmuebles disponibles y 9 inmuebles disponibles en la tipología número
o número, bueno, tipo 2, lo dejé igual, tipo 1, de 80 metros cuadrados y la otra de 60 metros cuadrados. Ahora voy a arreglar esto. ¿Listo? Y miren que me dice que hay diferentes tipos de unidad. No hay nada vendido. Vamos a ingresar a los apartamentos de 80 metros cuadrados, ejemplo. Para acá, doy clic sobre disponibles y cuando doy clic, él me va a llevar a otra ventana. ¿No? Y en esta ventana me va a mostrar el listado de inmuebles que hay de esa tipología. Miren que si yo me voy para 60 metros cuadrados, no hay nada. Si vengo aquí a 80 metros cuadrados, pues ahí tengo la información. ¿Por qué no hay nada en 60 metros cuadrados? Porque quizás no configuré la tipología, no la asocié, bueno, pueden ser muchas razones, pero en ese momento solamente me muestra los de 80 metros. Me muestra en dónde están ubicados, me refiero al piso, el valor, su nomenclatura. ¿Listo? Acá vamos a tener unos checks que van a permitir que podamos apagar o prender los colores. O sea, recuerden que si es en verde está disponible, si es rojo está vendido y si es azul está reservado. En este caso solamente hay inmuebles disponibles, así que el resto de opciones pues no se han visto todavía, no hemos hecho ventas todavía. En este caso pues va a aparecer todo el listado de inmuebles que están disponibles, la persona que está interesada pues podrá decirnos sobre cuál inmueble está interesado y podremos hacer la cotización. Así que vamos a seleccionar cualquiera de ellos, el 102, apartamento 102 ejemplo en este caso, y el sistema nos va a llevar a la cotización. Esta cotización es una cotización que ya está previamente establecida, o sea, no tendrían que hacer ningún tipo de modificación, no tendrían que hacer ningún tipo de modificación, porque el sistema les va a traer la información de una vez. Dame un momento, por favor. El sistema les va a traer de una vez la información. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a poder modificar el número de cuotas, van a poder disminuirlo, van a poder quizás hacer o aumentar el número también, van a poder cambiar el valor a financiar, van a poder bueno, hacer algunos cambios. Pero de entrada, si yo quisiera, tal cual como está la cotización en este momento, pues la podría enviar, porque es la cotización tipo, la cotización estándar, por así decirlo. ¿Vale? Ustedes quisieran hacer una cotización con más unidades, me refiero, quizás la persona quiere cotizar un apartamento más algunos garajes de pronto, pues se pueden ir seleccionando y se podrán ir cotizando, obviamente el precio aumentará y a su vez pues todos los valores. En esa cotización existe la posibilidad también, no está acá, pero si es un proyecto, caso Colombia, vivienda de interés social, vivienda de 150 salarios mínimos hacia abajo, el sistema calcule el valor que el gobierno nacional da como subsidio de caja de compensación. Así que si es un proyecto de esa naturaleza, al momento de yo ingresar los ingresos familiares de la persona que está haciendo la cotización, el sistema me puede calcular automáticamente ese subsidio que obtendría la persona y lo podría incluir dentro de esta cotización. ¿Vale? Estamos hablando del caso de Colombia. En caso que no sea Colombia y no se tenga ese tipo de subsidio, pues simplemente es un proyecto que no aplica para ese manejo. ¿Vale? Tenemos un botón acá de enviar cotización, vamos a dar clic y el sistema cuando vamos a enviar la cotización nos va a preguntar si queremos hacer un registro corto o un registro rápido, bueno, un registro rápido o un registro completo, básicamente. Registro completo es ingresar los datos de la persona, su nombre, su apellido, toda su información básica. O un registro rápido sería únicamente el correo electrónico y el género de la persona. Mínimo debemos tener esos datos. Es que si yo quiero hacer en ese caso un registro rápido, el sistema me pide un correo electrónico. Vamos a decir aquí ya, pruebas.com.co y el género es femenino. Enviar cotización, me va a mostrar el sistema la cotización que se ha generado y no la ha enviado todavía realmente. Me muestra la cotización, aquí tenemos los datos como tal de ese formato de cotización. Miren que aquí me aparece el logo, la imagen del macro, me aparece la imagen de la tipología que la persona escogió cotizar y voy a poder imprimir el formulario o voy a poder enviar esa cotización. Aquí en este momento, al enviar, ahí haría el envío como tal, configurando un correo ejemplo, pero enviaría pues al correo de la persona. Por eso es necesario tener al menos el correo electrónico de la persona para poder entregarle la cotización. Ese correo queda almacenado dentro de la aplicación y ustedes dentro del CRM ya más adelante van a poder administrar pues ese contacto. O sea, van a poder buscarlo, que vamos a buscar a Alicia.
Aquí está alicia@pruebas.com.co que había configurado hace un momento. Y aquí me voy a dar cuenta que en esta opción tengo toda una serie de rutas que me permiten saber la clasificación del lead, que me van a saber si, me van a permitir saber mejor si este contacto es un lead, es una oportunidad, es un comprador o ya de hecho es un cliente. En este caso es un lead, es un contacto inicial. Y tenemos los diferentes datos de la persona, junto con su cotización que está aquí en la parte inferior. Ustedes van a empezar a encontrar que el sistema va a permitir ingresar varias visitas asociadas a Alicia. No quiere decir que ustedes tengan que volver a ingresar los datos de Alicia para volver a quizás hacerle una cotización de otra etapa o de otro macro. Lo van a poder hacer simplemente agregando aquí la visita y el sistema los llevará nuevamente a la misma ruta para poder seleccionar el plano, la tipología, el inmueble y la cotización, que vuelven a hacer lo mismo. Aquí en este caso vamos a encontrar la información de esa visita y en la parte derecha van a empezar a encontrar algunos campos que nos van a mostrar algunos datos básicos como lo es el almacenar la información en el historial, como lo es dejar algunas observaciones de ese contacto, una especie de bitácora, poder hacer seguimientos dentro de la aplicación, agregar seguimientos con usuarios responsables, con hora de gestión, poder adjuntar archivos, van a poder también cargar o digamos que asociar citas en una agenda que es configurable por cada contacto. Digamos que no es una agenda general, sino es la agenda de cada contacto. En este caso, de Alicia. Van a poder adjuntar información, van a poder adjuntar documentos, van a poder adjuntar certificaciones y de hecho van a poder enviar correos electrónicos desde acá. Para esto pues hay que hacer una configuración de la cuenta de correo de cada persona para que el sistema pues pueda de alguna manera enviar desde esa cuenta, pero sin necesidad de ustedes pasar a la cuenta como tal, sino desde 5ERP. ¿Listo? Vamos a encontrar también por acá diferentes datos como lo es la fecha de la visita, como lo es la información del proyecto. Vamos a poder ver más información aquí de la persona si queremos complementar los datos de la persona. O sea, del apellido. Recuerden que al principio ya solamente me dio su correo electrónico. Así que aquí vamos a poder tener diferentes datos, diferente información que podemos complementar con el tiempo. Ejemplo, por lo menos acá hay un maestro que es el maestro de niveles académicos. Este selector que ustedes están viendo aquí es completamente configurable por compañía, por empresa. Así que esto que dice aquí primaria, bachillerato, doctorado, se podrá dejar de esa misma manera o de la forma que ustedes quieran, porque eso será personalizable por cada compañía, ¿vale? Tenemos diferentes datos que ustedes van a poder encontrar dentro de esta pantalla. Dentro de las opciones principales del CRM también se encuentra algo que es la posibilidad de importar la información. Digamos que el ejemplo que les acabo de dar es el que me permite a mí ingresar el dato del contacto de forma manual. Pero ustedes podrán también importar la información de diferentes maneras. Lo podrán hacer por esta opción a través de Excel. El sistema les genera un Excel, ustedes complementan ese Excel y lo importan y el sistema pues tendrá todos los contactos que ustedes hayan importado en ese Excel. Lo van a poder hacer de una segunda forma y es configurando las redes sociales, integración con redes sociales. Así que van a poder configurar o crear formularios en sus diferentes redes, Facebook, Instagram, Google Ads, y vincularlos directamente con la aplicación para que pues, las personas que se inscriban en esos formularios, pues la información llegue directamente aquí a 5 y ustedes no tengan que ingresar. O hay una cuarta opción que no se encuentra pues aquí como tal en un menú, que es la posibilidad de utilizar los servicios o los API como tal que permitan poder amarrar, no sé, la página web de ustedes o permita amarrar alguna otra plataforma que les traiga también sus contactos directamente de esas plataformas, digámoslo así, a 5RP. Así que dentro del CRM van a poder hacer diferentes configuraciones. Van a poder también enviar información de correos electrónicos o configurada por medio de correos electrónicos, como lo es lanzamientos, como lo es quizás las notificaciones que quieran a los diferentes contactos, que eso lo van a poder hacer por algo que se llama segmentación cliente envío de campañas.
información que ustedes previamente podrán configurar y enviar por esta ruta. Dentro del CRM, como se dan cuenta, hay bastantes opciones. De hecho, más adelante vamos a tener un webinar en donde vamos a hablar única y exclusivamente del CRM y de sus opciones como tal, como lo es también la integración con WhatsApp, API Cloud, como es la posibilidad ya de configurar la segmentación de campañas. Bueno, vamos a tener un espacio completamente enfocado al CRM, ¿vale? Bueno, cuando nosotros tenemos ya un registro de una visita, existe la posibilidad que ese contacto, bueno, tiene dos posibilidades, que el contacto compre al final pues el inmueble o que finalmente no lo compre. O bueno, puede estar en ese proceso, pero el resultado final será uno o el otro. Así que empezamos a manejar el submódulo de ventas. Submódulo de ventas. El submódulo de ventas también es uno de los submódulos más grandes que tiene CBR porque tiene muchas opciones que permiten hacer muchas modificaciones. Así que cuando nosotros vamos a crear una venta, esa venta se crea, pero normalmente se vende un inmueble sobre planos. Así que esa persona tendrá pues mucho tiempo en el cual puede cambiar su crédito, puede cambiar sus fechas, puede incluir más conceptos, puede comprar una reforma, puede cambiar la persona con quien compró. Bueno, todo eso lo vamos a poder hacer dentro del submódulo de ventas. Como ejemplo, vamos a ver cómo se crearía una venta. Entonces, una venta se crea de una manera muy sencilla y es, previamente hay que tener la configuración que ya habíamos hablado, pero es creando un comprador, aquí ya están creados, aquí voy a tomar uno de los que ya está, creando un comprador o varios compradores, porque puede que ese inmueble sea comprado por varias personas y seleccionando una unidad, o mejor, una agrupación, vemos que es una agrupación, que previamente pues hayamos definido. En este caso, apartamento 100. Existe la posibilidad de configurar compradores alternos o compradores secundarios o las personas que estén involucradas en la venta, pero como compradores posteriores o después del principal, que en este caso es Luciano Acevedo. El sistema empieza a manejar unos tipos de venta. Básicamente el tipo de venta contado es cuando la persona no compromete ninguna hipoteca. Tipo de venta crédito cuando la persona compromete una hipoteca y ese banco que le está otorgando esa hipoteca o ese crédito es el mismo banco que financia el proyecto, llamado crédito constructor o en otros países crédito interino. ¿Vale? Si coinciden esas dos entidades, para el sistema es un crédito. Si por el contrario la persona está tomando crédito con un banco diferente al que financia el proyecto o al crédito interino, en ese caso es un crédito tercero. O sea, para el sistema es una venta tipo crédito tercero. O modalidad leasing, depende pues si se maneja así en los diferentes países. En este caso, en el ejemplo, yo selecciono tipo de venta crédito, miren que el sistema de entrada me carga la venta con una entidad llamada Davivienda. Ese banco, ¿por qué lo carga automáticamente? Porque, como yo dije que era un crédito, el sistema entiende que es con el mismo banco que financia el proyecto o crédito interino. Y ese fue el mismo que yo configuré al inicio cuando creé el proyecto. Bueno, el proyecto ya estaba creado, pero les mostré que podía configurar ese sentido. El sistema, el sistema me va a mostrar, en este caso, algunos valores de separación, algunos valores de crédito, son valores sugeridos. Ustedes los pueden cambiar si quieren. Pero él siempre les va a sugerir un 70% de crédito. Bueno, depende de la configuración. En algunos países es un 80-20, 80 financiado, 20 de cuota inicial, o de hecho hasta el 90% de financiación y el 10% de cuota inicial. En el caso de este ejemplo, se dejó 70-30, así que sería un 70% del valor del crédito y el 30% será o se deberá definir que lo pague con recursos propios. Podrá decirse cuotas mensuales, algún tipo de ahorro, algún tipo de bono o subsidio que le otorgue el municipio, la ciudad o el país, depende pues como ustedes lo tengan configurado. En este caso voy a hacer un ejemplo muy sencillo, voy a definir que el crédito efectivamente el cliente lo tomará por ese valor, el comprador, y vamos a definir que se espera recibir por allá en 2 años, año 2025, vamos a definirlo por allá en el mes de agosto, por dar un ejemplo, mes de julio, por dar un ejemplo. ¿Listo?
Hay más conceptos que ustedes empiezan a encontrar. En el caso de Colombia, conceptos como los 11 cesantías, subsidios, ahorros, cuentas AFC. Bueno, en el caso de otros países donde no apliquen esos conceptos, pues esa información no estará visible en esta pantalla. Continuamos aquí en la parte inferior, tenemos algunos medios publicitarios que ustedes van a poder también configurar previamente para poder saber el cliente pues, por medio de qué medio publicitario llegó. Por ejemplo, en este caso vamos a decir que por medio de una empresa afín. ¿Listo? Algunos datos que se pueden llegar a configurar, algunos ejemplos o algunas líneas que no les he explicado todavía, así que no los voy a confundir, y podemos guardar esa. Y la pregunta de ustedes en este punto es, bueno, ¿por qué tengo que hacer esto si previamente yo ya había ingresado el contacto en el CRM, si yo ya había hecho, si ya había registrado y se supone que esa cotización que el cliente había hecho, yo quería convertirla en una venta? Eso es posible. Lo que pasa es que aquí estoy haciendo el proceso asumiendo que eso no lo hice de esa manera, sino que lo estoy haciendo de forma independiente. Pero yo podría tomar la información del contacto, la cotización o una de las cotizaciones que él me hizo y convertir esa cotización en una venta y hacer este mismo proceso, pero por otra opción. Así que el sistema tiene en muchos casos diferentes formas de poder hacer el proceso que me está pidiendo el vendedor. Así que yo la venta la puedo hacer por acá, la puedo hacer por el CRM, al final viene siendo prácticamente lo mismo. Aquí seleccionar los datos que nos está pidiendo. Igual, cuando se crea, cuando se crea la venta, en este caso ya creó la venta el sistema, ya vamos a empezar a encontrar que esa venta vamos a poder empezar a configurar su plan de pagos. Recuerden, si la información no vino del CRM, desde la cotización, la configuración del plan de pagos yo la puedo hacer y la puedo hacer de la siguiente forma. Y es que puedo ingresar una ruta aquí a configuración plan de pagos, puedo ingresar a esta pantalla y aquí me va a empezar a aparecer la venta. Y esa venta tiene una diferencia. Esa diferencia ustedes la van a poder ajustar en una pantalla que se llama configuración plan de pago. Aquí se va a poder definir el número de cuotas. Miren, por lo menos vine a esta pantalla para darles este ejemplo. En caso tal que ustedes hagan la venta por esta opción, existe la posibilidad de no definir cuota por cuota como el cliente va a pagar, sino definir el detalle general. O sea, lo voy a hacer en este punto. Hay una diferencia de 201 millones de pesos colombianos. Y yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Número de cuotas, quiero que esa diferencia se distribuya en 20 cuotas para pagar todos los 15 de cada mes a partir del mes de abril, por dar un ejemplo. Voy a generar y el sistema me hace esa distribución automática. No tienen ustedes que hacer la configuración uno a uno. Ahora, si quieren hacerlo uno a uno, pues lo podrán hacer, pero el sistema les da la posibilidad de generarlo de esa manera. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos la configuración de ese plan de pagos, viene algo que se llama la aprobación del plan de pagos. Básicamente es que una persona con un perfil alto, digámoslo de alguna manera, valide ese plan de pagos y defina que si está bien, lo aprueba y si no está bien, pues no lo aprueba, hasta que alguien lo ajuste. En este caso vamos a hacer la aprobación. Esto lo estoy haciendo más que para que vean el proceso porque es algo muy sencillo. Es para un ejemplo que más adelante les voy a dar puntualmente en cartera. ¿No? Bueno. Y en ventas, como yo les decía hace un momento, existe la posibilidad de hacer muchos procesos, como lo son poder modificar el tipo de venta, poder modificar el precio de un inmueble después de vendido por algún motivo, pueden cambiar los compradores relacionados en una venta, incluir compradores, excluir compradores, reemplazar algunos compradores, bueno, eso lo van a poder hacer. Van a poder hacer traslados también de inmuebles, un cliente pues quiere trasladarse a otra unidad de ese mismo proyecto o de un proyecto diferente si cumple unas condiciones determinadas. Van a poder hacer también ustedes algunas modificaciones como lo es, bueno, esto viene siendo más, digamos que la parte inicial de configuraciones, pero ustedes pueden crear listas de precios, modificar los precios en el momento que quieran y todo inmueble que esté disponible pues cambiará su precio a partir de la creación, aprobación y sincronización. ¿Vale? Hay una opción dentro de la aplicación que se llama gestión de clientes en ventas. Les va a permitir a ustedes visualizar en una misma pantalla muchos datos de la, digamos que de la venta como tal. Los compradores que están
comprando el inmueble, valga la redundancia, la información de la agrupación que la persona adquirió, información básica de ese inmueble. Trámites ya lo vamos a ver. La posibilidad de hacer seguimientos dentro de la aplicación, seguimiento de pronto cobrando la cartera, un seguimiento recordándole al cliente la firma de algún documento. El calendario, poder visualizar el calendario con la información de esa venta, algo similar a lo que les mostré hace un momento en el CRM. El estado de cartera o el estado de cuenta, muy importante, ese estado de cuenta, como ya se empieza a ver acá, y cómo el cliente pues debería empezar a cumplir sus cuotas mensuales. Si ustedes se dan cuenta, los estilos que vieron cuando les expliqué el CRM, eran estilos, digamos que la interfaz como tal, era diferente a la que están viendo en este momento. Eso pasa porque estamos haciendo una actualización para que los estilos de todo CBR queden como los que estaban en el CRM en este momento. No están en ese momento completos en esta base de datos, pero la idea es que pues cuando ustedes ya tengan su base de datos van a tener los nuevos estilos. Vamos o empezamos por la parte del CRM, pero vamos a empezar a cambiarlos en todos los submódulos de la aplicación. Bueno, les venía contando aquí en gestión de clientes que hay diferentes opciones, la posibilidad de adjuntar archivos. Bueno, hay algunas opciones que no les explico acá porque es para explicarles más adelante. Así que en ventas ustedes van a poder hacer muchos procesos. Como les digo, el submódulo, hay 3 submódulos grandes, digámoslo en cantidad de información y configuraciones, que ustedes encuentran en CRM. El primero sería CRM, el segundo sería ventas y el tercero sería cartera. ¿Listo? Serían los 3 submódulos más grandes que tienen. Cuando yo hablo de grandes, digamos que más que importantes es que tienen muchas más opciones, tienen muchas más configuraciones que otros módulos, pero al igual pues todos son importantes para el proceso que fueron diseñados. Antes de pasar a cartera, vamos a ver un tema de trámites. Trámites es un submódulo ya mucho más pequeño dentro de la aplicación, mucho más corto de configurar y con un alcance diferente de lo que ya hemos visto. Los trámites básicamente es una opción o corresponde a una opción que permite que ustedes puedan configurar y crear los diferentes, digámoslo de alguna manera, paso a paso, hitos, procesos, actividades o trámites, como se llama en la aplicación, que permiten que ustedes puedan controlar el estado de una venta, o mejor, en qué proceso se encuentra una venta. Una venta se vende, valga la redundancia, se firman documentos legales, se firman escrituras, se firman o esos documentos legales pasan a diferentes entidades estatales para ser legalizadas o internamente en la compañía pasan algunos procesos, se hacen los desembolsos de los valores de los bancos, de los créditos, se hace la entrega del inmueble, bueno, digamos que ahí me estoy saltando muchos procesos, pero básicamente eso es lo que haríamos, ¿no? Esos pasos que yo acabo de decir son los trámites que el sistema espera ustedes configuren. Aquí ya hay algunos ejemplos. Fecha de radicación de canales, inscripción de programa, recepción del negocio, fecha de vinculación, concepto técnico, informe de visita técnica. Bueno, recuerden que estos simplemente son ejemplos. Así que aquí está todo el ejemplo de todos los trámites que ustedes pueden tener. De hecho, hay más trámites por acá configurados. Vamos a ver cuántos tenemos. Tenemos muchos más. Bueno, al final lo importante es que ustedes tengan claro que pueden crear la cantidad de trámites que quieran. La cantidad de trámites que quieran los van a poder ir configurando. ¿Eso con qué fin? Con el fin que ustedes puedan traer estos datos o esta información a cada una de las ventas y en cada una de las ventas puedan controlar el manejo de cada uno de los procesos. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a crear un trámite. A ver, vamos a mirar primero cuál es el último trámite creado. Vamos a crear un trámite que se va a llamar, voy a llamarlo así, entrega del inmueble. ¿Vale? Le voy a dar un código, en este caso un código 4100, y le voy a dar una abreviatura, ENT. Voy a guardarlo. Obviamente hay muchas más columnas que se pueden configurar acá.
pero pues no voy a entrar en ese detalle porque estamos hablando de las opciones principales. ¿Listo? Quedó el trámite de entrega del inmueble. Así como creé ese trámite, puedo crear los otros 20, 30, 50, 100 o 200 trámites que quieran manejar en su empresa. ¿Y eso con qué fin es? Miren, la idea de esto es que yo pueda ingresar a otra opción, pueda seleccionar el proyecto que estoy trabajando, que se llama Salitre Campestre etapa 1, y pueda seleccionar el tipo de venta y empieza a configurar. Entonces, para las ventas de crédito, todas las ventas de crédito, ¿qué se supone se hace después de vender el inmueble? No sé, se firma, vamos a ver qué tenemos por aquí, se firma un contrato de obra con el cliente. Voy a dar un ejemplo. Ya agrego ese tramo y él me lo agrega. Después de firmar el contrato de obra con el cliente, ¿qué hago? No sé, tenemos algún trámite por aquí de escrituración, no tenemos, a ver, crédito, entrega, por lo menos puede ser, no sé, entrega de revisión de minuta. Agrego trámite y va quedando aquí abajo. Esto puede caer otro trámite que sea entrega de escritura pública al comprador y agrego el trámite. ¿Vale? Ahí voy agregando todos los trámites. El trámite que yo creé, entrega el inmueble, entrega el inmueble y ahí lo voy creando. Claramente lo voy a ir haciendo en orden. O sea, voy a ir definiendo que primero hago esto, después hago esto, después esto, hasta que al final llego al trámite final. Normalmente no van a ser 5 trámites, van a ser 50, 100, de hecho pueden ser muchos más que ustedes quieran tener configurados para su empresa. Lo importante es la lógica de la configuración. Y el sistema, miren que aquí en la parte derecha va a mostrar un gráfico de Gantt, donde va a mostrar cuándo inicia una tarea y cuándo finaliza, de acuerdo a la duración, que por defecto es un día. Pero yo podría cambiar ese número de días. Yo podría decir que la firma del contrato de obra con cliente tiene una duración de 9 días. O durante esos 9 días se puede dar esa firma. Que la entrega, revisión, solicitud, minuta son 4 días. Que la entrega al comprador son, vamos a hablar de un número grande, 30 días. Y que la entrega del inmueble se hace 5 días. Así que el diagrama pues me va a mostrar esa información y me va a dar un ejemplo de si yo empezara hoy, pues cuándo se supone que voy a finalizar. ¿Vale? Es un ejemplo muy básico. ¿Qué voy a hacer en este caso? Después de que ustedes hayan configurado todas las tipologías con todos los trámites que ustedes mismos han creado, pues van a poder guardar, ¿listo? Van a poder guardar y sincronizar, ¿vale? Guardamos, sincronizamos, y cuando vayamos a la venta o a las ventas que hemos hecho previamente, estos trámites ya van a estar asociados directamente, ¿listo? Hay diferentes opciones que ustedes van a poder usar, configurar, como lo es asociar un responsable de tarea, como lo es dejar algunos trámites dependiendo de otros. Bueno, tiene que en este caso los trámites dependen del anterior siempre. El trámite número 6 depende del número 5, o sea, el anterior. El trámite número 7 depende del número 6. El trámite número 8 depende del número 7. Bueno, porque por defecto el sistema toma como requerido, tomará como requerido el trámite siempre anterior, pero ustedes pueden cambiar esa configuración si así lo quieren en ese caso. ¿Vale? Bueno, después de que yo he hecho guarde la información y la sincronización, miren que cuando yo ingreso o regreso mejor a ventas, gestión de clientes, y voy a utilizar ahora sí una de las opciones que pues a su momento no les había explicado, miren que ahí me aparecen los trámites que yo acabo de configurar. Ahí están los trámites. ¿Qué quiere decir? Que yo ya podría definir que a Luciano Acevedo, que fue la persona que le vendí, poder controlar si este trámite ya se dio o no se dio. La firma del contrato de obra cliente ya se dio, sí, se dio X fecha, entonces yo ingreso y selecciono la fecha correspondiente que se dio ese trámite. ¿Vale? La entrega de revisión de solicitud, yo ingreso y configuro la fecha correspondiente. Podrán ser fechas anteriores, más no superiores al día de hoy. De hecho, podrán ser fechas del mes anterior, no sé, 15 de febrero del año 2020. Y el sistema sí me lo recibe. ¿Vale? Porque puede que eso se haya hecho hace rato, pero hasta ahora lo estoy ingresando. Y los trámites que no tienen fecha, pues serán los trámites que a la fecha no se ha efectuado esa tarea. ¿Vale? Se guarda la información,
¿Listo? Y el sistema pues me va a traer los datos correspondientes ya en los informes generales que me van a mostrar de 100 ventas que tengo, cuántas ventas tienen el trámite X cumplido, el Y cumplido o el trámite Z pendiente. ¿Ok? Ese es el alcance de los trámites. Claramente hay muchas más opciones, muchos procesos adicionales que podrán manejar, como les digo, responsables, eh, dependientes, bloqueos, pero básicamente eso es lo que podremos jugar o controlar con los trámites. Recuerden que en los trámites, para ir cerrando esa parte, tienen diferentes informes, ¿no? Ya en los informes podrán visualizar a nivel general cuáles son todas las ventas, cuáles son todos los trámites que están cumplidos y con eso pues poder tomar decisiones. De 100 ventas, cuántas están pendientes por firmar, de 100 ventas, cuántas están pendientes por desembolsar, bueno, y ahí van a tener todos esos datos. Pasando a cartera, que es uno de los módulos también más grandes que tiene Severe, vamos a empezar a encontrar acá que aquí vamos a tener una integración directa con el módulo financiero. No vamos a entrar en detalle en esa integración como tal, pero ¿qué es lo que vamos a poder hacer? En cartera, ustedes van a poder elaborar documentos contables como lo son recibos de caja o jugar con algunas notas como lo son las notas débito, notas crédito, notas de subrogación, notas de descuento de cuota inicial, notas de descuento de escrituración, que van a permitir que podamos descargar los pagos de los compradores que nos hacen pues mes a mes. Bueno, que nos hacen directamente a la compañía o lo hacen a través de una fiducia, pero al final pues se podrán descargar esos. Existe la posibilidad también de utilizar una opción que el sistema tiene que se llama interfaz. La interfaz permite que podamos importar un archivo que el sistema ya tiene establecido, que es un archivo plano. Caso Colombia, archivo de Asobancaria 2001, de Asobancaria versión 2011, el archivo de Alianza Fiduciaria, el archivo de Fiduciaria Bogotá, ¿sí? Y ese archivo poder importarlo para que el sistema genere pues tanto recibos de caja contenga ese archivo. Así que yo puedo hacer recibos de caja de forma manual o puedo hacer recibos de caja a través de la interfaz. La interfaz claramente es mucho más sencilla de manejar porque puede hacer 20, 30, 50 o 100 recibos de caja en un solo momento, mientras que el recibo de caja individual pues tendría que ingresar uno a uno a hacer. ¿De qué depende que lo manejen? Pues que tengan el archivo que el sistema exige. Recuerden que son los archivos de Alianza Fiduciaria, Fiduciaria Bogotá o Asobancaria versión 2001 y versión 2011 en ese caso. Recibo de caja manual. Un recibo de caja realmente se hace de una manera muy sencilla. Lo importante es tener los datos a la mano. Como lo es, ejemplo, en este caso, qué fecha del documento voy a configurar, qué fecha de consignación, cuál es la forma de pago, cuál es el valor que el cliente que me han pagado. En este caso, vamos a definir por lo menos, ejemplo, que esto lo pagaron a principios de mes. Vamos a definir que pagaron 10 millones de pesos colombianos que fueron consignados en X cuenta. Te hacen falta algunas configuraciones, pero más que hacer el recibo, en este caso quiero mostrarles el detalle. Y acá voy a poder seleccionar ya los conceptos que el sistema tiene. ¿Esos conceptos cuáles son? Los mismos que yo configuré cuando creé la venta. Tiene que aquí está el concepto de separación y la cuota número 1 a la cuota número 20. Así que yo podré con esos 10 millones de pesos pagar el concepto que quiera. Que en este caso debería ser el primer concepto, que es el de 10 millones. Y guardaríamos, en este caso pues no me va a guardar porque hacen falta algunas configuraciones, y guardaríamos y toda la configuración está de manera correcta, que es lo que ustedes pues ya aprenderán en las diferentes capacitaciones, en caso tal pues que se implementen con 5 Severe, y ya se les explicará cómo se hace la configuración para que integren en contabilidad, si lo hacen en cuentas de orden, en cuentas de control, en cuentas de balance. Todo eso al final es lo que se les dará la posibilidad a ustedes de configurar. En este caso, si yo hiciera el recibo de caja, la información va a viajar de Severe al módulo financiero y ya en financiero tenemos otra configuración, si es contabilizado o por contabilizar, depende de los consecutivos. Toda esa información se va a visualizar dentro de gestión de clientes, estado de cartera, y aquí en el estado de cartera vamos a empezar a ver los pagos, los abonos o lo recaudado que yo he tenido.
por parte de ese cliente. Así que todo, como se van dando cuenta, va a empezar a integrar con todo. El CRM integra con las ventas integran con trámites, con cartera y todas las opciones adicionales que les voy a explicar a continuación. En cartera, ¿qué pueden hacer adicional? También van a poder generar, como les digo, notas de ajuste. Y algo muy importante que pueden hacer también ustedes es facturar desde CB o reconocer el ingreso desde CB también. Depende cómo lo manejen ustedes. Bueno, que lo aclaré en dos momentos porque se puede hacer de dos formas. La facturación o el reconocimiento. Depende del libro que afecten y demás. Bueno, es un detalle ahí que podrán hacer, pero en este momento ustedes deben tener claro que podrán facturar directamente desde el módulo comercial. ¿Por qué desde el módulo comercial? La idea es que el equipo comercial se encargue de la facturación de los inmuebles que comercializa. Previo a esto habrá una configuración que hará que cuando yo facture la información viaje al módulo financiero y llegue a las cuentas contables que corresponda, me haga los ajustes y cierres que corresponda y me haga los traslados de dinero que se recibe como anticipo antes de facturar de manera correcta. ¿Vale? Así que van a poder facturar directamente, van a poder pues, reversar las facturaciones, las facturas que hayan hecho previamente también y algunas opciones adicionales que el sistema tiene. El módulo que más informes tiene es cartera. Tiene bastantes informes que permiten visualizar la cartera por edades, corriente, cartera, la proyección de la cartera, el recaudo mensual, diario, la programación, bueno, diferentes informes que ustedes van a tener y van a poder consultar, que ya están diseñados, simplemente es consultar. Saliéndonos de cartera, vamos a empezar a encontrar un submódulo, lo voy a explicar en el mismo orden en que nosotros normalmente explicamos en un ciclo de capacitaciones, y sería documentos. Aquí no es que me esté saltando un proceso, sino que hoy tenemos esta opción aquí en la parte inferior, pero porque lo explicamos antes que otros temas. Y es que documentos es el submódulo más pequeño que tiene el módulo, perdón, de CBR, pero tiene un alcance muy bueno y es el que les permitirá a ustedes poder crear documentos, como lo son promesas de compraventa, actas de entrega, cartas, para diferentes documentos los cuales cumplan con una condición y es que sean documentos los cuales se repitan, sean repetitivos en los clientes. Una promesa de compraventa es un documento legal, es un documento que se tiene que generar por cada venta que se haga. Así que si tengo un proyecto de 200 unidades o 200 ventas, pues lo tendré que hacer 200. Así que esta opción lo que permite es que ustedes puedan crear una serie de documentos que permitan traer los datos correspondientes. Por lo menos en este caso, ya tengo un documento creado. Pero yo qué voy a poder hacer? Yo voy a poder crear una plantilla dentro de la aplicación que me va a permitir, estoy haciendo lo que me va a permitir darle un nombre. El documento que yo voy a crear se llama carta plan de pagos o carta de bienvenida o promesa de compra-venta o documento legal, ustedes quieran. Y el sistema me va a permitir en ese caso por cada proyecto que yo tenga creado asociar diferentes documentos. Así que aquí ya tengo la opción, voy a ir a traer esa información, vamos a ver dónde la podemos encontrar. Perfil. ¿Y qué hacemos? Vinculamos ese documento. Previamente ya lo tenía creado. ¿Cómo se crea el documento? Les explicaría en su momento. Es un proceso muy sencillo realmente. Es tener un Word simplemente con una pestaña que se llama programador o desarrollador activa y poder pegar una serie de variables de una manera especial para que él traiga la información cuando haga la sincronización. O sea, cuando haga lo que voy a hacer a continuación. Y es que ingrese a una opción de la aplicación que me permita generar de forma masiva ese documento que yo acabo de crear. Aquí en esta parte donde dice agrupaciones, van a aparecer todas las ventas que ustedes tengan de sus proyectos. En el caso de Salitre, lo podríamos probar con otro proyecto, pero yéndonos con la misma línea de Salitre, pues solamente tengo una venta, solamente me aparece un clic. ¿Listo? Así que yo voy a seleccionar, voy a generar, el sistema va a generar una carpeta comprimida en zip, la descargo, la abro y dentro de esa carpeta se van a dar cuenta que van a estar los diferentes archivos. Como selecciono solo una venta, pues solo hay un dato. Si hubiera seleccionado varias, habrían varios archivos. Ingreso aquí al apartamento,
101 y nos vamos a dar cuenta que el sistema automáticamente me ha generado un documento con los datos correspondientes. Miren que en este caso, el documento lo diseñé para que todo lo que esté en negrilla, ustedes están viendo en negrilla en este momento, me lo muestre, perdón, conforme la información que traje del sistema. O sea, el nombre de la persona, la unidad de vivienda que adquirió, el proyecto donde compró, la fecha en que compró, el número de la cuota, la fecha, el valor de la cuota, el banco que lo financió. Miren que todo eso lo traje yo de un documento. ¿Vale? Ese documento que les estoy mostrando es el documento que les voy a mostrar a continuación, pero ya no generado, sino, digamos, cómo se diseñó. Miren, este es el documento. Miren que es un documento que tiene una serie de variables que se tienen que pegar de una forma especial para que después cuando se sincronice traiga los datos de el documento de Pedro, pues traiga el nombre de Pedro. El documento de Andrés, la cédula de Andrés y el documento de José, el correo, el nombre y la cédula de José. ¿Vale? Entonces, en ese caso, miren que ustedes son los que van a poder diseñar el documento que quieran. El sistema está diseñado para que ustedes en la medida de lo posible no dependan de nosotros, o sea, no dependan de 5 como tal. Quiere decir en ese caso que ustedes pueden crear el documento que quieran, de acuerdo obviamente a lo que se les va a explicar, y puedan generar diferentes documentos de forma individual o de forma masiva. Esto lo podemos concluir con una opción similar a la que se tiene entre Word y Excel, que se llama combinación de correspondencia. Para los que la conocen, es una opción similar en donde yo tomo una información en Excel, la vinculo con Word y me genera muchas cartas. Aquí pasa algo similar. Lo que pasa es que aquí yo no utilizo Excel, utilizo la información contenida en 5 más un documento en Word y ese documento en Word lo que me permite a mí es traer pues tantos documentos requiere, tantos documentos legales, cartas, lo que ustedes quieran configurar. Es muy importante porque este tema lo explicamos nosotros normalmente hacia el último, digámoslo que hacia el intermedio del proceso de implementación. Así que pues ustedes van a quedar con esto, o quedarían con esto pues muy claro y ya podrán manejar esto junto al CRM, ventas, trámites, cartera y configuraciones básicas que les acabé de contar. Junto a esto también se encuentran otros módulos, como lo es el submódulo, perdón, de comisiones, submódulo de reformas, submódulo de escrituras y submódulo de postventas. Submódulos ya mucho más pequeños que el sistema tiene. Cuando hablo de pequeños es que su configuración no demanda tanto tiempo, pero igual les van a servir para hacer mucho. En el caso de las comisiones básicamente se basan o se basarían en la configuración de un comisionista o vendedor, la configuración de unos grupos de comisión, o sea, cómo los voy a agrupar para pagar esa comisión, la asociación de ese grupo a unos proyectos y la configuración de las comisiones, básicamente. ¿Okay? Entonces, cuando yo voy a configurar las comisiones, aquí me va a permitir hasta cierto punto, no tengo todavía los grupos configurados, pero me va a permitir hasta cierto punto hacer algo. Y es, voy a hacer la configuración muy sencilla. Voy a crear un grupo que se va a llamar, ejemplo, grupo, a llamarlo grupo norte o sala de ventas del norte o grupo, lo que ustedes le quieran. ¿Listo? En este caso, ese grupo, denme un momento para que tenga configuración. Adición. ¿Listo? Ya tenemos una configuración. Listo. Sin entrar en mayor detalle, les quería mostrar esto y es, cuando ustedes crean un grupo que va a comisionar dentro de la aplicación, van a empezar a encontrar esta opción que les va a permitir a ustedes definir en qué rango o con qué rango van a poder ustedes pagar las comisiones. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir por lo menos que si un grupo o una persona vende entre 1 y 3 inmuebles mensualmente, le voy a pagar una comisión de tantos millones o miles
en el caso del ejemplo, pesos colombianos. Recuerden que al final aquí no defino el peso, la moneda como tal, así que podré configurar cualquier tipo de numeración. También puedo definir que si vende entre 4 y 6 inmuebles, pues voy a pagar un valor un poco más alto. Es con el fin de incentivar eh, el mayor número de ventas en un mismo periodo por parte de un asesor comercial. Y así podré configurar diferentes rangos. ¿Y el sistema cómo hace para pagar ese valor? Si ustedes quieren, lo pueden configurar para que él pague esas comisiones con un solo o en un solo momento o que las pague en diferentes momentos. Quiere decir que yo podría decirle al sistema, pague esa comisión cuando el inmueble se separe, se venda, y páguela en un 100%. O podría decirle, no, pague un 30% cuando el inmueble se separe o se venda, pague otro 30% cuando se firme el contrato X y pague un 40% adicional o final cuando se entregue el inmueble. ¿Listo? Para un total de un 100%. ¿Cómo el sistema sabe cuándo ya ocurrió algo o no ocurrió? Recuerden que hace un momento vimos trámites, ¿no? Y yo les contaba que los trámites, la idea es que cuando ya haya ocurrido el evento, ustedes puedan definir, ya se hizo, ok, dejo la fecha configurada, y si no se ha hecho, pues no configuro la fecha. Así que esa es la forma en que el sistema sabe. Por lo menos en este caso, miren, el trámite entrega del inmueble está pagando un 40% del cálculo de las ventas. Así que en ese orden, si la persona ha comercializado, ejemplo, 2 inmuebles en un mes, pues se va a ganar este valor por 2, ¿no? Por cada uno de ellos. Ejemplo, 2 millones de pesos. Y si esos 2 millones de pesos yo se los pago de esta manera y vamos a asumir que únicamente está cumplido el trámite orden de separación, pues le voy a pagar el 30% de 2 millones, ¿cierto? O sea, 600.000 pesos. Después, cuando se cumplan estas tareas, pagaré los otros 600.000 y cuando se cumplan las otras tareas, pagaré el otro, eh, ¿cuál sería el valor adicional? Estamos hablando de 2 millones, estaría pagando los otros 800.000 pesos, más o menos. Millón, 3, 400.000, 800.000. ¿Listo? Entonces, esa es como ustedes lo quieren configurar. Yo aquí simplemente doy un ejemplo. Recuerden que como el sistema sabe que hay un trámite que ya está cumplido o no, de modo de volver al ejemplo que les contaba hace un momento, recuerden que hay una opción que permite que por cada venta que ustedes tengan podamos ingresar y definir cuál es el trámite que ya está cumplido y cuál no. Por lo menos si yo defino que voy a pagar un 30% o un 40%, como lo hice, cuando se entregue el inmueble, pues ese 40% no lo voy a pagar todavía a esa persona que vendió a Luciano Acevedo, o le vendió a Luciano, porque ese trámite no está cumplido todavía. Así que miren que todo empieza, como les decía hace un momento, a integrar entre los submódulos del mismo módulo. Así que si bien cada uno está por rutas diferentes, con nombres diferentes, y de hecho en ciclos de capacitación se capacitará y se explicará en momentos diferentes, tienen que ver mucho uno con el otro. Porque si no, pues si yo no tengo trámites configurados, pues no podré configurar las comisiones dentro de la aplicación. Devolviéndonos al tema de las comisiones, cuando ustedes ya han configurado el modelo, van a poder generar las comisiones y autorizar las comisiones. O sea que la comisión no solamente es configurarla y ya, no, hay que configurarla, hay que mensualmente generar el cálculo para que el sistema valide cuánto habría que pagarle a una persona y vuelva a dejar los contadores en cero, de los rangos, si vende entre 1 y 3 inmuebles, 4 y 6 inmuebles, vuelve y los deja en cero para que otra vez empiece a contar el próximo mes. Y por último, la autorización. Es la autorización que permite que ustedes puedan, pues como la palabra le dice, autorizar el pago real. Ya cuando ustedes autorizan, se dará el visto bueno para el pago común. Cuando ustedes autorizan la comisión, si ustedes tienen como tal dentro de su licenciamiento bitácora, es que es el, digamos que es el módulo que permite poder manejar y controlar todo lo correspondiente al pago de la nómina, cuando se autorice, esa información podría llegar, digo podría porque si no lo quieren, no lo configura, pero podría llegar a enviarse esa novedad al módulo como tal, a bitácora, para que se haga el pago, se incluya ese pago de esa comisión dentro de la nómina de la persona.
En caso tal que no, que muchas veces ocurre que los pagos se hacen fuera de la nómina o se hacen de forma diferente o simplemente se le paga a personas que no están en la nómina, eh, pues simplemente no se haría esa configuración o esa integración. Saliéndonos de comisiones, y aquí ya digamos que encontramos diferentes submódulos, como lo son reformas, escrituras y postventas, que no tienen ningún tipo de, digamos, de momento o de orden para poder manejarlo, a diferencia del CRM, de las ventas, que sí va un poco más en orden. Por ejemplo, en el caso de las escrituras. Las escrituras es un submódulo también muy corto, muy sencillo de manejar, que permite ustedes puedan configurar los impuestos que hay que pagar o que debe pagar una persona compradora por la compra de un inmueble, los impuestos que tiene que pagar a las diferentes entidades, en el caso de Colombia, a la gobernación de las diferentes ciudades, a registro, a beneficencia, como lo conozcamos en las diferentes regiones, y ustedes lo van a poder configurar. Eso con el fin que ustedes puedan empezar a crear, aquí tengo algunos ejemplos, empiezan a poder crear una serie de impuestos que sumados a ellos nos van a decir cuánto tiene que pagar la persona. Por lo menos en el caso del impuesto de la venta, la compraventa. La compraventa es, por dar un ejemplo, es el 0.5% sobre el valor del inmueble. Así que yo le digo al sistema que calcule el 0.5% sobre el valor del inmueble. Y el sistema lo que va a hacer en ese caso es eso. Va a hacer ese cálculo y me va a arrojar un valor. Así que yo no configuro un valor fijo. Porque yo puedo vender inmuebles de 1.000 millones, inmuebles de 700 millones o inmuebles de X valor. Así que yo le configuro es una fórmula para que él me haga el cálculo como tal. Y esta pantalla que están viendo en ese momento es la que permite hacer ese cálculo, esa fórmula como tal. Así que aquí es donde yo le puedo decir multiplíqueme por el valor que yo quiera sobre la base que es el valor de la venta, ejemplo. Y él me hace pues el valor o el ajuste correspondiente. Cosa que al final, cuando ya querramos pues calcular o generar el listado consolidado de lo que tiene que pagar una persona de gastos notariales, de beneficencia, de registro, gobernación, como lo conozcamos, podamos ingresar y podamos visualizar aquí en una calculadora de gastos lo que esa persona tiene que pagar. Hay dos posibilidades, ¿no? Una de ellas es que ustedes como empresa recauden esos gastos de escrituración, ustedes los cobran, ustedes los administran y ustedes le pagan ese dinero a la notaría o a la entidad que corresponda cuando el cliente vaya a escritura. O hay otra posibilidad y es que el cliente lo paga directamente a él, o sea, ustedes solamente le informan el valor y él va y lo paga en la entidad que corresponde. Cualquiera de las dos opciones funciona, una es mucho más sencilla que la otra, claramente, pero cualquiera de las dos ustedes van a poder utilizarla para hacer ese manejo directo. ¿Listo? Es un módulo muy sencillo de manejar también, un proceso muy fácil, es una única capacitación por lo menos. En 3 horas se explica este proceso de manera detallada, se dan ejemplos y van a poder pues ya configurarlo. La configuración les va a durar un año prácticamente porque puede que el otro año cambien algunos valores, algunos porcentajes, simplemente hay que actualizarla y ya para todo ese año les puede. En el caso de las reformas es un submódulo que les va a permitir a ustedes configurar los paquetes, vamos a llamarlo así, los paquetes de acabados que ustedes le van a poder ofrecer a los clientes y que permite, de acuerdo a cada una de las tipologías que ustedes han definido, cuáles son esos paquetes de acabado. Ustedes pueden crear aquí por lo menos un acabado que es combo de pisos más muebles de cocina, ¿vale? Y ese paquete de acabados ustedes lo pueden vender al cliente, a los compradores, obviamente aumentará el precio del inmueble, pero aquí no va el detalle va en que CBR, después de que se hace una configuración, integrará con el módulo de AdPro, Administración de Proyectos, que es el que controla toda la parte de la costos, materiales, proyecciones, entradas, salidas de almacén y demás. Así que es el módulo que les va a permitir tener ese control. ¿Qué pasa? Cuando nosotros en CBR vendemos este combo de piso más muebles de cocina, el cliente no lo compra, se aumenta el valor del inmueble y esta información viajará después de hacer una serie de aprobaciones
viajará al módulo de administración de proyectos, informándole a ese módulo que hay que comprar 80 metros cuadrados más de piso de mármol, piso en porcelanato, que hay que comprar 4 muebles más de cocina porque el apartamento 101 compró ese combo. De hecho, se pueden hacer reemplazos también, por lo menos si ustedes entregan las unidades de vivienda con un piso laminado y el comprador quiere cambiarlo por un porcelanato, probablemente lo pueden hacer una reforma negativa, o sea, descontando el piso laminado en 80 metros cuadrados y aumentando el piso en porcelanato en 80 metros cuadrados. Así que eso lo pueden hacer también. Y la información que llega a ADPRO, ¿qué es? Que hay que dejar de comprar 80 metros cuadrados de piso laminado y hay que reemplazarlo por 80 metros cuadrados nuevos de piso en porcelanato. Y eso, a su vez, pues con todo lo que tiene el AP1, el material, los materiales, la mano de obra. La información que yo manejo en Sever es el precio de venta, la información que maneja ADPRO es el costo de esos materiales y todo lo que lleva la AP1. Así que en Sever cobro, tengo la utilidad, administro ese cobro como tal y ADPRO lo que se encarga es de tener la información, tener el material cuando sea necesario y pues ya todo lo correspondiente a instalación, control. ¿Vale? Eso es lo que podemos hacer nosotros en reformas. Para esto también hay que tener una configuración previa. Esto lo damos en una capacitación para el caso de sesiones virtuales o presenciales, depende de la modalidad. En ese caso, en 3.5 horas más o menos se hace capacitación, en donde se involucra personal del módulo de AdPro y el módulo comercial, ¿no? Y por último, hablando de postventas, postventas es una opción que les va a permitir a ustedes poder controlar administrativamente todos los procesos de las postventas. Por lo menos el caso de, aquí voy a cambiar el ejemplo, vamos a irnos para otro proyecto. Y aquí vamos a tener la posibilidad de configurar o de erradicar las postventas. Con las postventas pasa algo similar al CRM, al registro de las visitas, y es que ustedes van a poder, bien sea registrar la postventa desde acá, como lo voy a hacer en el ejemplo, o van a poder, o van a poder utilizar los servicios web que les ofrecemos para que ustedes puedan amarrar esto pues normalmente a la página web y desde la página web los compradores puedan solicitar esas postventas. El comprador pueda en ese caso radicar su postventa, enviarla y esa información llegaría directa aquí a la aplicación. En una solicitud de postventas, cuando se hace desde esta opción, el sistema va a empezar a preguntar de qué macro, de qué proyecto es, qué comprador es el que está solicitando esa postventa, los datos de esa persona como solicitante. Empiezo a ingresar aquí todos los datos y el sistema me da la posibilidad de agregar la información. En este momento, miren por lo menos acá. Aquí en este caso tengo la unidad, unidad 107. El comprador ejemplo está notificando que en la cocina, ejemplo, tiene una locativa. Aquí van a empezar a encontrar un árbol de configuración. Eso lo definen ustedes, lo configuran ustedes. En donde hay un problema hidráulico, quizás. Ese problema hidráulico es un goteo en desagües. ¿Vale? ¿Listo? Y aquí al momento de aceptar, ya sé, en ese caso, que la casa 107 en la cocina tiene un inconveniente hidráulico de goteo. Para llegar a este punto tuve que haber hecho unas configuraciones que no les aclaré. Pero es lo que les he contado en todo el espacio. Estamos hablando de las opciones principales. Esta configuración claramente se tendrá que explicar, es muy sencilla. Y la configuración también del árbol de locativos, o sea, de los posibles daños que pueden. Listo, miren que si selecciono cualquier otro, bisagras y cerraduras, tengo por aquí defectos de instalación. Bueno, listo. Y se pueden dejar observaciones, se pueden guardar y al final vamos a poder almacenar la información de esa. Después de que yo almacene la información de la postventa, ya voy a empezar a manejar la información directamente desde la administración de la postventa. Aquí importante, les quería dar este ejemplo, es porque eso que yo acabo de hacer, de seleccionar la locativa, la cocina y demás, eso lo pueden hacer ustedes o puede que lo haga el comprador directamente, con lo que les explicaba hace un momento. Si ustedes toman el servicio web que nosotros les ofrecemos, lo amarran a su página web
y ya lo diseñan pues a su gusto, con su diseño de página web, con su área de tecnología. Van a pues a configurar una serie de botones, ejemplo, en donde la persona podrá seleccionar el macro en donde compró el proyecto, podrá digitar su nombre, digitar el daño en donde se le está presentando, o sea, en la cocina, en la alcoba, en la sala. eh, Van a poder seleccionar el árbol de locativa que yo seleccioné, daños hidráulicos, desagües, y al final la persona va a resultar enviándoles a ustedes esa locativa o esa postventa, algo que fue lo que yo hice aquí en esta. Van a tener las dos posibilidades al final. Si quieren utilizar una, la otra o las dos, ahí van a tener activa la posibilidad de manejar las postventas directamente en la aplicación o a través del servicio. ¿Ok? ¿Qué va a permitir esto? Que a través de unos estados ustedes puedan controlar cómo está la postventa. Está generada, está contactado al cliente, está revisado porque ya fueron al sitio, está programada, está ya cerrada, está finalizada. Diferentes opciones que ustedes van a poder controlar dentro de la aplicación. ¿Ok? Miren que en conclusión acabaron de ver de una manera muy resumida el alcance de CB. Vimos cómo ustedes pueden llegar a tener diferentes configuraciones, en especial la configuración del macro proyecto y proyecto. Cómo pueden ustedes manejar dentro del CRM una opción muy sencilla que es el registro de visitas y visitantes y administrar esos contactos dentro de la aplicación. Recuerden que hay muchas opciones que también tienen, que son pues muy complejas de manejar, pero que queríamos pues mostrarles estas que son las principales. Dentro de ventas, todo lo que pueden hacer, las opciones que pueden llegar a modificar, que pueden llegar a cambiar. En trámites, la posibilidad de crear los diferentes pasos o trámites que ustedes quieran controlar. En cartera, la posibilidad de elaborar recibos de caja de forma manual o automática por la interfaz. Y tener una integración con contabilidad directamente, ¿no? Si quieren, lo pueden tener. Así que un recibo de caja que se haga en CBR puede llegar y caer automáticamente en la contabilidad, de hecho hasta contabilizar. Y si todo se configura de manera correcta, pues va a llegar sin ningún tipo de inconveniente. Y contabilidad lo único que va a hacer es su tarea diaria de todo contador, de toda área contable, porque la información le va a llegar desde CBR de manera. Las comisiones, bueno, los documentos, la posibilidad de crear documentos de manera masiva, digámoslo de alguna forma, para poder imprimirlos, para poder guardarlos, almacenarlos, hacerlos firmar por los clientes. Para esto el único requisito que hay en cuanto al uso y configuración es tener Office Word instalado dentro de la aplicación y ya podrán empezar a manejar. En el caso de las comisiones, la posibilidad de configurar y pagar comisiones dentro de la aplicación, poder configurar también los impuestos que una persona puede llegar a pagar de las diferentes entidades a las cuales hay que pagar ese valor cuando una persona compra un inmueble en cada país. En el caso de las reformas, también la posibilidad de ofrecer algunos combos, algunos paquetes adicionales que la persona puede adquirir para mejorar su inmueble adquirido. Y por último, las postventas. Como se dieron cuenta, la posibilidad de poder jugar con las garantías que nos envían, poder saber si las aceptamos, si no las aceptamos y demás. ¿No? Con esto finalizamos. Importante pues pudieran ver el alcance. Recuerden que bueno, podían o pueden de hecho hacer todavía preguntas en las opciones del webinar para que puedan aclarar las dudas que tengan de los diferentes submódulos. Y recuerden que más o menos estamos hablando como en una semana o 15 días, no tengo aquí la fecha a la mano. Bueno, antes de eso les vamos a enviar una invitación de un nuevo webinar, pero este va enfocado puntualmente en CRM, ¿no? Puntualmente en CRM y en especial con una integración, con una nueva integración que se tiene, una nueva opción que se tiene para poder manejar WhatsApp API Cloud dentro de su CRM. Básicamente poder tener una serie de plantillas previamente configuradas, que los clientes puedan enviarles a ustedes preguntas y que hayan respuestas automáticas y que en caso tal que una persona se quiera ya contactar con un asesor comercial, pues lo pueda hacer. Todo eso a través de
el servicio de WhatsApp. Miren que por lo menos en este caso, por darles aquí un ejemplo, cuando yo ingresaba aquí a administración de visitas y visitantes, teníamos este loguito de WhatsApp, ¿no? Porque eso ya tiene toda una configuración completamente aparte de lo que les venía contando, que permitirá que ustedes puedan chatear directamente desde la aplicación sin necesidad de utilizar WhatsApp web, y chatear con los clientes directamente desde acá. De hecho, el sistema tiene la posibilidad o tendrá la posibilidad de enviar cotizaciones de forma automática, de acuerdo pues, a unos procesos que previamente se le configuran. Así que ese webinar que los estaremos invitando dentro de poco básicamente corresponde a eso en particular. Entonces, el de hoy era hablar a nivel general de todo CBR. Ese será básicamente de las opciones del CRM. Vamos a ver a confundir CRM, CBR. ¿No? Bueno, no siendo más, con esto finalizamos. Recuerden las preguntas que nos vayan haciendo, se les van respondiendo, se les fueron respondiendo en línea. Las que vayan haciendo en ese momento y si el tiempo nos da, pues también las vamos a ir respondiendo. En caso tal que no alcance a dar respuesta a la pregunta que hayan hecho, en las memorias de este webinar que se les van a compartir a los correos electrónicos y datos que ustedes dejaron, se va a enviar esa información de la respuesta. Entonces espera poder responder todo, pero si de pronto algo no se alcanza, pues se enviaría en esas. Bueno, gracias a todos, su tiempo, disposición y nos conectaremos en un próximo. Chao a todos.